Resumen de la Biblia del libro Primera de Pedro. Parte número 6. El sufrimiento por hacer el bien. Capítulo 3, versículo 13 al capítulo 4, versículo 6. Introducción. El sufrimiento es una de las experiencias más difíciles de comprender en la vida humana. Cuando llega, muchas veces trae consigo preguntas sin respuesta, momentos de incertidumbre y una sensación profunda de injusticia. Es natural preguntarnos: ¿por qué está pasando esto? ¿Qué sentido tiene este dolor? Pero hay un tipo de sufrimiento que resulta aún más desafiante, aquel que se experimenta no por haber hecho lo malo, sino precisamente por hacer lo correcto. ¿Por qué hacer el bien puede traer rechazo? ¿Por qué vivir con integridad puede generar oposición? Estas preguntas no son nuevas. Desde los primeros creyentes, la fe ha sido puesta a prueba en contextos donde vivir conforme a Dios no siempre es bien recibido. En este pasaje, el apóstol Pedro aborda esta realidad con claridad y profundidad. Él no ignora el dolor, ni minimiza la dificultad. Pero tampoco lo presenta como algo sin sentido. Al contrario, lo revela como una oportunidad llena de propósito. Pedro nos invita a cambiar nuestra perspectiva. A ver el sufrimiento no como un castigo, sino como una participación en la obra de Cristo. No como una señal de derrota, sino como una evidencia de que estamos caminando en la dirección correcta. Nos muestra que incluso en medio del dolor, Dios sigue obrando. Hoy exploraremos cómo el creyente puede mantenerse firme en medio de la adversidad, vivir con esperanza aún en la dificultad y reflejar el carácter de Cristo incluso cuando el camino se vuelve difícil. El sufrimiento por hacer el bien. Pedro comienza con una pregunta que invita a reflexionar profundamente. ¿Quién es aquel que os podrá hacer daño, si vosotros seguís el bien? A simple vista, parece una afirmación directa. Pero Pedro no está diciendo que el creyente nunca enfrentará dificultades. Está señalando algo más profundo. Cuando vivimos alineados con Dios, el daño que otros puedan causar es limitado, temporal, superficial. Porque lo eterno permanece intacto. Sin embargo, Pedro es realista. Aun si sufrís por causa de la justicia, bienaventurados sois. Aquí encontramos una verdad que desafía nuestra lógica humana. El sufrimiento por hacer el bien no es una derrota. Es una bendición. ¿Por qué? Porque confirma que estamos viviendo de acuerdo al corazón de Dios. Nos identifica con Cristo. Nos separa del sistema del mundo y nos acerca más a lo eterno. Es una señal de que nuestra vida está tomando una dirección diferente. Pedro continúa con una exhortación clave: no temer, no turbarnos, sino santificar a Cristo en nuestros corazones. Esto significa darle a Cristo el lugar central en todo momento, incluso en medio del dolor. Cuando Cristo está en el centro, el temor pierde su control. La ansiedad pierde su dominio. La paz comienza a gobernar. No porque las circunstancias cambien, sino porque nuestra perspectiva cambia. Luego, Pedro nos llama a estar preparados para presentar defensa de nuestra esperanza. Esto implica algo importante. Nuestra fe debe ser visible, pero también explicable. Debemos estar listos para responder, no con arrogancia, sino con mansedumbre y reverencia. Porque la forma en que respondemos en medio del conflicto revela la autenticidad de nuestra fe. No con dureza. No con orgullo. Sino con verdad y con gracia. Pedro también enfatiza que es mejor sufrir haciendo el bien que haciendo el mal. Esto no significa que el sufrimiento sea deseable, sino que cuando llega por causa de la justicia, tiene valor eterno. Porque hacer lo correcto no siempre será recompensado inmediatamente. Pero siempre será significativo delante de Dios. En este punto, Pedro dirige nuestra mirada hacia el ejemplo supremo, Jesucristo. Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Jesús sufrió, pero no por sus errores. Sufrió por amor. Sufrió con propósito. Sufrió para redimir. Su dolor no fue inútil, fue transformador. Y en ese sufrimiento, abrió el camino para nuestra salvación. Esto cambia completamente nuestra manera de ver el dolor. Porque si Cristo pudo transformar el sufrimiento en redención,
Dios también puede darle propósito a nuestras pruebas. Pedro continúa mostrando que Cristo no quedó en la cruz. Su sufrimiento no terminó en derrota. Fue vindicado. Fue exaltado. Fue glorificado. Esto nos recuerda una verdad fundamental. El sufrimiento no es el final de la historia. Dios tiene la última palabra. En el capítulo 4, Pedro nos llama a adoptar la misma actitud de Cristo. Armaos del mismo pensamiento. Esto implica una preparación intencional. Prepárate para vivir diferente. Prepárate para enfrentar oposición. Prepárate para mantenerte firme. Porque quien ha decidido vivir para Dios, ya no vive para los deseos humanos, sino para la voluntad de Dios. Esto marca un antes y un después. Antes vivíamos conforme a nuestros deseos. Ahora vivimos conforme al propósito de Dios. Y ese cambio se nota. Y cuando se nota, genera reacción. Las personas pueden no entenderlo. Pueden cuestionarlo. Pueden rechazarlo. Pero eso no significa que estás equivocado. Significa que estás caminando en una dirección distinta. Pedro también nos recuerda que todos darán cuenta a Dios. Esto cambia nuestra motivación. No vivimos para agradar a las personas. Vivimos para honrar a Dios. Y eso redefine nuestras prioridades. Finalmente, Pedro señala que el Evangelio ha sido proclamado incluso en medio del sufrimiento. Esto nos muestra que nada puede detener el propósito de Dios. Ni el rechazo. Ni la oposición. Ni el dolor. Dios sigue obrando, incluso en medio de las dificultades. Conclusión. El sufrimiento por hacer el bien no es fácil. Pero tampoco es inútil. Pedro nos enseña que, cuando vivimos conforme a la voluntad de Dios, incluso el dolor puede convertirse en un instrumento de propósito. No es un castigo. Es una oportunidad. Una oportunidad para reflejar a Cristo. Para fortalecer nuestra fe. Para vivir con una perspectiva eterna. Jesús es nuestro ejemplo perfecto. Él sufrió, pero no fue vencido. Fue rechazado, pero no dejó de amar. Fue herido, pero trajo sanidad. Y ahora, nos invita a seguir sus pasos. Esto no significa que debamos buscar el sufrimiento. Pero sí estar preparados para enfrentarlo con fe, con firmeza y con esperanza. Hoy, este mensaje sigue siendo profundamente relevante. Vivimos en un mundo donde hacer lo correcto no siempre es reconocido, donde la verdad puede ser cuestionada y donde la integridad puede tener un costo. Pero Dios sigue buscando personas que vivan con fidelidad, aun cuando cueste. Y en medio de ese proceso, no estás solo. Dios está presente. Dios fortalece. Dios sostiene. Él camina contigo en cada etapa, incluso en las más difíciles. Si hoy estás atravesando un momento de dolor por hacer lo correcto, recuerda esto. Tu sufrimiento no es en vano. Tu fidelidad tiene valor eterno. Tu vida tiene propósito. Permanece firme. Sigue haciendo el bien. No retrocedas. Confía en Dios, incluso cuando no entiendas el proceso. Porque al final, Dios siempre transforma el dolor en redención.